Hola, como resumen lo que habéis trabajado la semana pasada, os grabo un vídeo resumen de lo que sería la dictadura de Franco. Eh, este tema de la dictadura de Franco, ya sabéis que va después de la Guerra Civil Española y es debido a que la Guerra Civil Española, si os acordáis, se enfrenta el bando republicano y el bando sublevado, y la guerra civil la gana el bando sublevado, lo que luego se llamará el bando nacional, que estaba dirigido por Francisco Franco. Entonces la guerra civil acaba en 1939 y enseguida en España se instaura una dictadura encabezada por Francisco Franco. Este periodo de la historia de España va desde el final de la Guerra Civil, es decir, abril de 1939, hasta la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. Bueno, lo primero de todo, explicar por qué es una dictadura. Nosotros hemos estudiado las dictaduras que surgieron en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pues todos os acordaréis, por ejemplo, del fascismo italiano de Mussolini, o del nazismo de Hitler, o por otro lado en Rusia, en la Unión Soviética, lo que llamábamos el régimen comunista, primero de Lenin y luego de Stalin. En los tres casos se trata de dictaduras que llamábamos totalitarias, que pueden ser de derechas o pueden ser de izquierdas. Bueno, en el caso de Franco, la dictadura de Franco es una dictadura de inspiración fascista, de influencia fascista, sobre todo de lo que estaba haciendo Mussolini en Italia, y en cualquier caso se trata de un régimen de tipo totalitario. Lo primero que tenéis que explicar es por qué es una dictadura. Franco asume todos los poderes, es el que tiene el mando único en España después de la Guerra Civil. Solamente había un partido político legal, que era lo que se llamaba la Falange Tradicionalista y las Jons. Por supuesto, los españoles no tenían derechos ni libertades, ni individuales ni colectivas, después de la Guerra Civil. Estaba prohibido cualquier tipo de manifestación, huelga, por supuesto nacionalismos, catalán o vasco. Había una fuerte represión después de la Guerra Civil. El bando que gana, el bando de Franco, pues se calcula que reprime a en torno a 50.000 republicanos. Algunos se tienen que ir de España, son los llamados refugiados, que se irán hacia Francia, con la mala suerte que cuando cruzan a Francia empieza la Segunda Guerra Mundial, y algunos de ellos pues van a ver cómo Francia es ocupada enseguida por el régimen nazi. Dentro de España había mucha censura, no había libertad de expresión, libertad de opinión. Bueno, todo eso hace que, sin ningún género de dudas, la dictadura de Franco va a ser una dictadura, como digo al principio, muy parecida a lo que estaba pasando en Italia con Mussolini. Bueno, nada más acabar la Guerra Civil Española, empieza la Segunda Guerra Mundial, si os acordáis. La Guerra Civil es del 36 al 39, la Segunda Guerra Mundial es de 1939 a 1945. Bueno, en cuanto a las fases de la dictadura de Franco, podemos diferenciar, bueno, pues hasta 4 fases dentro de la dictadura. Una primera fase que serían más o menos los años 40, es decir, más o menos desde el año 39 hasta el año 50, en la que podemos decir que España está totalmente aislada internacionalmente. Pensad que la Segunda Guerra Mundial la gana el bando aliado, podemos decir que la pierden los amigos de Franco, es decir, Hitler y Mussolini, y entonces España queda aislada internacionalmente. De hecho, muchos esperaban que con el triunfo del bando aliado acabaría la dictadura de Franco. Bueno, son años muy duros para España. Esto seguramente os lo habrán contado en alguna de las entrevistas que habéis hecho. Son los años de las cartillas de racionamiento, son los años de la pobreza, son los años del extraperlo, del mercado negro. La poca resistencia que había a Franco pues eran los llamados maquis. Maquis eran como guerrilleros que seguían viviendo en las zonas rurales, en los pueblos, y que se resistían a la dictadura de Franco.
y que en aquellos años eran reprimidos sobre todo por la guerra civil. Bueno, estos son los años 40, la economía española era 100% autosuficiente, no podía comerciar con el exterior, como digo, España estaba totalmente aislada. La segunda fase serían los años 50. Los años 50 suponen la apertura y poco a poco el reconocimiento del régimen franquista. Y aquí tenéis que señalar que Franco se benefició de la llamada Guerra Fría. Es decir, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos grandes bloques, encabezados por Estados Unidos, el bloque capitalista, y la Unión Soviética, el bloque comunista. Y aunque al principio España está aislada, llega un momento en el que sobre todo Estados Unidos se da cuenta de que Franco, sobre todo, es anticomunista, está en contra de la Unión Soviética y puede ser un buen aliado en la zona de la Europa occidental. Eso hace que empiece a llegar ayuda americana a España. Eso es lo que se conocerá como el Plan Marshall. España se reconstruye económicamente gracias a este dinero americano y a cambio los americanos van a instalar en España las famosas bases militares, una de las cuales pues estaba en Zaragoza. También el Papa, la Iglesia Católica, reconoce el régimen franquista, es lo que se llama el concordato con la Santa Sede, y también otro acontecimiento muy importante es que España por fin entra en la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, los años 50 serían unos años de apertura internacional y poco a poco el régimen franquista es reconocido, sobre todo por Estados Unidos. La tercera fase son los años 60. Son años de gran desarrollo económico, de hecho se les llama los años del desarrollismo económico. Son años de crecimiento muy fuerte para la economía española, en parte por lo que hemos dicho de la ayuda americana, y también porque Franco se supo rodear de los llamados tecnócratas, que eran, muchos de ellos miembros del Opus Dei, eran abogados, eran ingenieros, eran economistas, que hicieron una especie de plan de estabilización económica que desarrolló mucho la economía española, sobre todo la industria. Es el origen, por ejemplo, de la construcción de muchas de las carreteras españolas, de las redes ferroviarias, de los famosos embalses que celebraba Franco cuando iban a abrirlos, y sobre todo polígonos industriales, es decir, zonas a las afueras de las ciudades donde se van creando industrias y fábricas. A estos años, además, coincide con la llegada de turistas extranjeros a España y todo eso hace que se desarrolle mucho también el sector servicios. Esto se llama el desarrollismo económico. Y luego, finalmente, la cuarta fase de la dictadura de Franco serían los años 70, pues más o menos del año 70 al año 75. Son años que se caracterizan sobre todo por una fuerte oposición al régimen franquista, es decir, llevaba ya 30 años en el poder y cada vez dentro de España la oposición al régimen, porque era una dictadura, como hemos dicho, era más fuerte. La oposición venía pues, de los estudiantes, de los intelectuales, de los artistas, venía también de políticos que estaban fuera de España, de los proletarios, de los que trabajaban en las fábricas, y también fue muy fuerte las acciones terroristas, sobre todo el terrorismo de una banda llamada ETA, que se crea pues, a mediados de los años 60 y que, aparte de tener como objetivo la independencia del País Vasco, pues también quería acabar con la dictadura de Franco. ETA comete muchos asesinatos de políticos, de militares, de guardias civiles e incluso del presidente del gobierno, que se llamaba Carrero Blanco, allá en el año 1973, y esto supone un poco ya la crisis final del régimen franquista. Aparte, Franco enfermó, era muy mayor y antes había decidido que a su muerte España se convirtiera en un reino, es decir, en una monarquía, y nombró como su sucesor a Juan Carlos I. Bueno, el caso es que Franco muere el 20 de noviembre de 1975, con eso acaba el llamado franquismo y a su muerte pues empezará un periodo que estudiaremos que se llama la transición a la democracia, encabezada sobre todo pues, por el rey Juan Carlos I
y por un político muy importante que había comenzado en las filas franquistas, que se llamó Adolfo Suárez. Bueno, con esto que os acabo de comentar, os pido que me hagáis un resumen, pues más o menos en un folio por las dos carillas, hacéis un resumen de la dictadura de Franco. Muchas gracias.